Hola, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida un día más a Empieza por leer. Por fin me he decidido a cerrar el ciclo de lecturas del año 2020. Sí, soy perfectamente consciente de lo tardísimo que es para subir las mejores lecturas, pero nunca es tarde si la dicha es buena y, que la literatura no tiene caducidad, que no importa, que podemos leer los libros cuando queramos y siempre es pertinente unas mejores lecturas. No tenía muy claro cuántos libros elegir y tampoco el criterio, porque al final hay compis que hacen premios para hablar de estas lecturas mejores del año o categorías. La primera persona a la que yo se lo vi y que me encantó en su día y me sigue encantando es Raquel, de la Pecera de Raquel, con sus premios de la Pecera. Me parece una forma muy acertada de hacer esto, pero yo de momento me voy a quedar pues con esta forma mía de hacerlo, mucho más simple y creo que también más fácil, aunque menos justa con los libros. Me explico. Lo que yo he hecho ha sido coger la lista de los 46 libros que yo leí durante el 2020 y seleccionar, sin pensar en ningún número y sin pensar en ningún límite, aquellos libros que creo que son remarcables, que ofrecen algo diferente a los demás y que pienso que se han quedado conmigo, se van a quedar conmigo durante mucho tiempo. Ese es un poco el criterio. Al final, el criterio son lecturas que me han tocado, que me han llegado durante este 2020. De ese proceso de seleccionar sin buscar ningún número, es curioso porque ha salido algo bastante redondo, bastante bonito, ¿no? Han salido 12 libros, de los cuales hay 2 libros que son clásicos de la literatura y que he disfrutado mucho leyendo, pero que es cierto que están aquí también por esa relevancia histórica, porque me ha gustado conocerlos, ¿no? Por eso los voy a poner como un poquito aparte y entonces vamos a tener esos 2 clásicos, 5 libros que me han gustado mucho, muchísimo, pero que no han sido brutales y 5 libros brutales de este 2020. Hay un pequeño matiz que es fundamental decirlo y es que dentro de cada una de las categorías no hay ningún orden, ¿vale? O sea, los voy a nombrar más o menos en el orden en el que los he leído, pero ningún orden de preferencias. Ya me parece bastante hacer una selección así, como para encima hilar más dentro de cada categoría. No pretendo contaros demasiado sobre qué van los libros ni sobre lo que podéis encontrar en ellos, sino más bien cuáles son las impresiones que yo he tenido después de leerlos en el sentido emocional. Lo que voy a hacer es dejaros una playlist con todos los resúmenes de lecturas y también los libros, en qué minuto los podéis encontrar de cada uno de ellos, para que sea más fácil si queréis buscar uno concreto. Dicho esto, ya sí podemos empezar, porque si no esto se va a alargar mucho. Es una también de las razones por las que esto no va a ser un vídeo en el que os hable en profundidad de los libros. Sería imposible hablaros de 12 libros en una cosa factible de tiempo. El primero de los clásicos que me gustaría resaltar de este 2020, y que me gustaría también animaros mucho a que lo leáis, que no le tengáis miedo, es Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós. Es una verdadera joya. Es una novela que tiene absolutamente de todo, desde la situación más salseante que os podáis imaginar hasta una descripción histórica muy, muy buena y muy, muy profunda de la España del momento. Tiene unos toques costumbristas muy buenos que hacen que la lectura sea mucho más enriquecedora de lo que a priori puede parecernos la trama. La trama no deja de ser un triángulo amoroso, probablemente el más famoso de la literatura en español, y esa trama se enriquece muchísimo con todo ese costumbrismo que hay detrás y todo el elenco de personajes que hay, que es que de verdad es una galería enorme. Y Benito Pérez Galdós no escatima en darles forma y vida a todos los personajes secundarios, o a casi todos, que aparecen en Fortunata y Jacinta. El segundo clásico que me gustaría resaltar de este 2020 y que también me gustaría animaros a que lo leáis, aunque yo creo que es un clásico muchísimo más leído que Fortunata y Jacinta, porque desgraciadamente
Yo creo que Benito Pérez Galdós no ha tenido el reconocimiento internacional que yo creo que se merece. O sea, creo que está perfectamente a la altura del autor que voy a nombrar ahora, de Víctor Hugo y de otros tantos, seguramente que también lo esté. Y sin embargo, pues no tiene tanto eco. Segundo clásico del que os hablo, que yo creo que ya algunos lo intuís, si habéis ido siguiendo un poco los últimos vídeos del canal, es El Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas. Ampliamente reconocido, ampliamente conocida la historia, esta historia de venganza de Edmond Dantes, toda una novela de tensión. O sea, hay muchísima tensión en esta novela, me enganchó tremendo el enganche que yo tuve con esta novela, o sea, es que era un no parar. Es el turno ahora de aquellos libros, 5 he seleccionado, que me han gustado mucho, que de alguna forma me han llegado, pero que no han sido como brutales. El primero de ellos es un libro de no ficción, es una recopilación de biografías de Rosa Montero. Han sido biografías que ha ido publicando a lo largo de un montón de años en el país, que luego recopiló en una primera edición. Estoy hablando de historias de mujeres. Ahora, la verdad es que no recuerdo cuándo es esta edición, pero es relativamente cercana a nuestros días. Es una reedición con una ampliación y demás. Es muy enriquecedor este libro. Creo que lo que más valoro del libro, aparte de, o sea, es un libro precioso, ¿vale? En físico es precioso, es ilustrado, es preciosísimo, pero lo que más valoro es el hecho de que Rosa Montero no romantice a las mujeres que retrata aquí, que nos ofrezca un retrato muy real, porque nos da las luces y las sombras. Nadie es perfecto, nadie hace todo bien y desvela algunas cosas sobre mujeres que tenemos un poco idealizadas socialmente, yo creo, y que me gustó mucho ver ese contrapunto narrado por Rosa Montero. El siguiente libro de esta categoría es el que más me ha costado asignar a una categoría o a la otra, porque es un libro muy impactante y que merece mucho la pena, eso seguro, pero que es un pelín complicado de leer y tiene alguna cosilla que a mí no me terminó de encajar en la trama. Pero bueno, independientemente de eso, ya digo que merece mucho la pena y que os animo a que lo leáis. Es un libro que no sé por qué no está casi por Booktube ni por Bookstagram. Ahora con el marco asiático lo he visto un poquito más, pero bueno, estoy hablando de No digáis que no tenemos nada, de Madeline 100. Ganó el Booker Prize cuando se publicó y es una gozada de libro, o sea, es muy bueno. Nos ofrece una visión de la historia de China bastante amplia y lo hace de una forma un poco compleja porque, bueno, tiene bastantes saltos temporales y lo hace a través de la vida de dos familias, narrado desde las hijas, bueno, las descendientes más jóvenes de las dos familias y van hacia atrás tirando de los recuerdos familiares y plasma muy bien y es muy escalofriante todo el tema de la represión intelectual en el régimen maoísta. Es un libro que además de hablarnos mucho de historia de China, también habla muchísimo sobre la música y sobre cómo el arte puede ser un refugio para sobrevivir a lo que nos pasa alrededor, a las atrocidades de regímenes totalitarios como este, ¿no? Muy recomendable, muy impactante, pero ya digo, un poquito complicado de leer porque es un poco como una muñeca rusa. En su momento no me pareció tan difícil cuando lo estaba leyendo, pero luego con el tiempo me he dado cuenta de que había tramas que se me quedaron abiertas y que en mi cabeza no están claras a día de hoy. Y por eso he rectificado un poco ese pensamiento. Yo creo que eso es una de las cosas positivas de la perspectiva que nos da el tiempo con respecto a las lecturas, que podemos valorarlas mejor. Vamos, yo desde luego creo que tengo un sentimiento más frío y más reposado sobre las lecturas y que me ayuda a ser un poquito más objetiva también. Lo resalto principalmente porque me gustó mucho aprender sobre China porque no tenía mucha idea sobre qué había estado pasando y por todo ese papel que tiene la música en el libro que envuelve mucho la narración y creo que le da un toque muy interesante y muy distintivo. Otro libro protagonista indiscutible del 2020 y que
he hablado tanto de él en el canal que me siento hasta repetitiva y que si no os habéis animado aún a leerlo, pues yo ya no sé cómo decíroslo. Estoy hablando de Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez, este libro de relatos, 12 relatos, cada uno con una historia diferente y cada uno con un escenario diferente, aunque todos ellos se ambientan en Argentina, la mayoría en zonas que se consideran suburbios y que en todos ellos hay terror de lo cotidiano mezclado de una manera magistral casi con la crítica social y que esa crítica social en la mayoría de las veces está asociada a los roles de género, a qué concepción se tiene sobre las mujeres, cómo reaccionamos a algo que le esté ocurriendo a una mujer que puede ser un poco perturbador, ¿no? Cómo esa concepción de que le esté ocurriendo a una mujer cambia la forma de reaccionar. Leedlo. Yo he empezado a releer algunos de los relatos, hace 2 semanas releí uno de ellos y estoy contenta de volver a ellos, me han gustado mucho. Es que la angustia es real, es que te la transmite mucho. O sea, yo vivo este libro. El siguiente libro también es de una autora argentina que me ha cautivado. Estoy hablando de Leila Guerriero. El libro en cuestión es Teoría de la gravedad, que me caló súper, 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 súper hondo. Es una recopilación de columnas que ha ido publicando Leila Guerriero en El País a lo largo de los años. Puede parecer que no merece la pena comprarse un libro así, porque al fin y al cabo son columnas en un periódico y quizá no esperemos la profundidad que tienen, pero realmente hay mucha profundidad aquí. Lo que más me gusta de esta recopilación, que también he ido leyendo trocitos sueltos y columnas sueltas después de haber terminado de leer el libro, las que recuerdo que me han ido marcando un poco más y demás, he vuelto a ellas, eso es lo que me parece fundamental y lo que más me gusta es la forma que tiene Leila Guerriero de empezar con un suceso pues también muy cotidiano, muy rutinario, incluso a veces una noticia de actualidad en el momento en el que se publicó la columna y que de repente la cosa pues gira completamente y termina hablando de una cosa muy profunda, muy trascendental, muy existencial y que en muchos casos pues a mí me ha hecho verme reflejada en ciertas preocupaciones o en ciertos pensamientos que yo he tenido de forma recurrente, ¿no? Y también pues hay muchas citas cinematográficas, poéticas, de libros. Está todo muy bien construido. La forma que tiene de escribir Leila Guerriero es muy poética y me gusta muchísimo. Y transmite mucho, que es lo que en el fondo creo que más me ha cautivado este libro. Es que los giritos, eso me han gustado mucho también. Y de Argentina nos vamos a Italia con otra autora que he descubierto este año y que me ha gustado mucho. Soy perfectamente consciente que no es una autora para todo el mundo. Estoy hablando de Natalia Ginzburg. Es un poco distante su forma de contar las cosas y entiendo que no conecte con mucha gente, pero conmigo sí conecta y yo feliz de la vida porque hay bastante para leer de ella y creo que todo me va a interesar. El libro en cuestión es una obra de teatro muy cortita, muy divertida y a la vez muy mordaz. Estoy hablando de Me casé por alegría. Lo leí pues como se lee un libro así, ¿no? Tan cortito, teatro, súper ágil y con mucha carcajada limpia. O sea, es que de verdad es teatro del absurdo con unos diálogos completamente pues desterrillantes, ¿vale? O sea, para mí al menos lo han sido. Y, y cuando terminé de leerlo, lo dejé reposar un par de días y investigué un poquillo sobre la figura de Natalia Ginzburg y luego lo volví a leer. Y en la segunda lectura vi mucho de lo que me había perdido, vi mucho de lo que escondían esas situaciones tan absurdas, esas conversaciones, esos diálogos y escondían pues, mucha crítica al matrimonio como institución, como obligación para las mujeres y bueno, lo disfruté muchísimo, seguramente que lo vuelva a leer en algún momento, seguro, y nada, sobre todo descubrimiento de Natalia Ginzburg. Así que el cuerpo
me ha pedido ponerlo en esta lista por lo bien que me lo pasé leyéndolo y esa crítica también que está ahí y que hay que saber verla. Y ahora es el turno de los 5 impactantes, los 5 brutales. Dentro de esta selección hay un cómic, un TVO, una novela gráfica, si queréis, aunque el término de novela gráfica no me gusta mucho, me parece un poco elitista, pero bueno, si queréis, novela gráfica. Es un libro que me ha transmitido tantísimo, es de los libros con los que más he llorado, no, con el que más he llorado este año y que me ha dejado bastante tocada. Lo cogí de la biblioteca y me lo voy a comprar en cuanto lo vea en una librería, me lo compraré porque quiero tenerlo, sé que voy a volver a él y va a ser una muy buena compra. Hablo de La casa de Paco Roca. Es un viaje en toda regla, un viaje lleno de nostalgia, lleno de pena, pero también lleno de alegría. Es un homenaje que hace Paco Roca a su padre cuando fallece. Es precioso, precioso, precioso. Es que no sé ni... Es que me emociono al pensar en el libro, o sea, se me están llenando los ojos de lágrimas. Bueno, básicamente el cómic retrata pues un poco a su padre, ¿no? A la importancia que le daba a la casa que tenían en el pueblo, lo importante que era para él y cómo hay esa relación entre los muertos y sus cosas y nosotros, los que nos quedamos, ¿no? Precioso. Otro de los libros del 2020 y que recuerdo siempre con una sonrisa por la anécdota que acompaña al descubrimiento del libro, un señor tremendamente adorable en la biblioteca me lo recomendó de una forma pues muy entrañable, ¿no? Y al final me lo llevé a casa un poco, yo ya no sé si por complacerle al pobre señor o porque realmente me había convencido. Pero bueno, en cualquier caso fue una gran experiencia, me gustó muchísimo, me descubrió también a un autor que me interesa mucho y es Los desorientados de Amin Maalouf. Es un libro en el que trata el exilio, eh, el exilio y el romper los lazos con tu país de origen, también las relaciones con las personas que se quedan en ese país devastado por la guerra. El país en cuestión es el Líbano. También sobre cómo la guerra arranca las ilusiones de las generaciones que ven próspero su futuro, que ven que tienen un futuro prometedor y que sin embargo llega una guerra civil y acaba con todo eso, ¿no? Pero sobre todo lo que trata es eso, el exilio, el enfrentamiento entre los que se quedan y los que se van, qué cosas tienen que hacer los que se quedan para sobrevivir y qué otras los que se van, porque ninguna de las dos opciones es fácil, yo creo, y este libro yo creo que lo deja bastante claro. Y es un gran libro. Está contado todo de una forma muy intimista, bastante pausada, aunque todas estas partes me parecen fundamentales en Los desorientados. Otro punto que le veo muy en positivo es que ofrece una visión muy enriquecedora sobre los lazos entre Oriente y Occidente y la concepción de unos sobre otros y al revés. Y eso creo que a mí Maluf es lo que me ha despertado más curiosidad para seguir leyéndolo, ¿no? No digo que cualquiera pueda escribir una historia sobre exilio como esta, porque no, pero creo que esa visión tan conciliadora entre Oriente y Occidente sí que es propia de Amin Maalouf y seguiré leyéndolo cuando encuentre el momento, pero bueno, Los desorientados de Amin Maalouf también está dentro de estos imprescindibles del 2020. Otro libro que me ha tocado muchísimo el corazoncito y que es de esos libros que pienso que todos deberíamos leer y que, a mí me habría encantado leerlo de adolescente, es un clásico moderno, es Matar a un ruiseñor de Harper Lee, absolutamente entrañable también. Eh, Atticus Finch es como el padre, el padrazo de la literatura. Es un libro que escribe con mucha sensibilidad sobre la justicia, sobre la equidad, sobre el desarrollar un pensamiento crítico, sobre el cómo los niños perciben su entorno. Y precisamente eso es lo que más me ha gustado, que está narrado desde la perspectiva de la protagonista adulta, pero situándose en su infancia. Bueno, yo creo que
No hace falta decir mucho más de Matar a un ruiseñor. Yo creo que es un libro que, si nos ponemos a ver vídeos de favoritos de gente que lo haya leído, yo creo que en casi todos los casos aparecerá por ahí, antes o después, pero aparecerán en esos vídeos. Por supuesto, Stefan Zweig no podía esquivar este top de lecturas, estaba clarísimo. Ha sido el año del descubrimiento de Stefan Zweig y está aquí con la representación de más ni menos que María Antonieta, su biografía. No tiene desperdicio este libro, cada página es un regalo. Stefan Zweig tiene una forma de escribir que yo dudo mucho que haya otros escritores modernos, vamos, del siglo XX, que lo hagan. Me parece tremenda, o sea, es un genio, o sea, es un genio. Aquí además tenemos ese plus de que lo que nos cuenta es muy interesante, o a mí al menos me lo resulta, y es todo el proceso en el que se fragua la Revolución Francesa, luego el estallido de la Revolución Francesa, y lo hace contándonos la vida de María Antonieta, que la vida de María Antonieta es súper interesante, ¿eh? Pero a mí lo que más me gustó fue esa otra parte sobre la Revolución Francesa, que indudablemente cambió todo lo que pasó después, ¿no? Todo bien influenciado por la Revolución Francesa. Y bueno, pues eso, es que transmite todo tan bien, es que parece que estás ahí, de verdad. Yo había momentos en los que decía, es que estoy encima del caballo, es que estoy yendo hacia Versalles en ese caballo, estoy ahí montada. Y por último, aunque por supuesto no menos importante, un libro que me ha puesto la piel de gallina en muchísimas ocasiones, un libro con el que me tuve que dar un tiempo cuando lo leía, tuve que descansar un par de semanas porque se me estaba haciendo muy duro leerlo, y es que llegué a tener pesadillas, pesadillas de verdad, o sea, de las de que te despiertas sofocado, por lo que en este libro se cuenta, o con lo que en este libro se cuenta. Estoy hablando de La dimensión desconocida de Nona Fernández. Es un libro que mezcla la no ficción, un testimonio, con una autoficción de la autora. Nona Fernández, tengo que decirlo también, me flipa cómo escribe. También quiero leerlo todo de ella, ¿no? Y bueno, aquí entrelaza esos dos géneros muy bien, muy natural y muy creíble toda la autoficción. Y lo que cuenta aquí son las torturas a los opositores del régimen de Pinochet. El testimonio es el testimonio de un policía torturador que un día pues se cansa, ¿no? Y, o sea, quiero decir, se cansa. Pues un día no puede soportarlo más, no puede seguir viviendo así, torturando a opositores del régimen. Y se entremezcla, pues como digo, con la vida de Nona Fernández, que por supuesto evoca esos momentos, esas torturas, esas cosas que oyes de niño, ¿no? En relación a esos desaparecidos. Y bueno, que es un libro que grita por la memoria histórica y es brutal, es muy brutal. Entiendo que es un libro que no es para todo el mundo, pero yo quiero conocer estas historias y quiero hacerlo en la medida de lo posible a través de la literatura. Me parece un vehículo para conocer el mundo muy potente. Estos han sido los 12 libros que más me han marcado durante el 2020. Del año en sí no vamos a hablar porque no es el sitio ni el momento, pero bueno, los libros al menos han salido muy bien, muy bien. Me encantaría saber cuál o cuáles, porque quedarse con uno es prácticamente imposible, han sido vuestras mejores lecturas del 2020. Esa clasificación me interesa particularmente, o sea, me interesa muchísimo, pero muchísimo, porque creo que es una de las mejores maneras de coger ideas para futuras lecturas. Qué mejor que las lecturas que más se han quedado contigo, ¿no? O sea, me parecen fundamentales los vídeos de favoritos y los comentarios que me dejéis también. Los tendré súper en cuenta, que por cierto, estoy haciendo otra forma de organización de la lista de pendientes, después del vídeo del agujero negro lector. Si os interesa, decídmelo y hago un vídeo contándoos qué solución he tomado o qué camino creo que va a ser un poco más sereno para mí. Que bueno, que no me enrollo más, que muchísimas gracias por estar aquí, por apoyar al canal, y nos vemos en el próximo vídeo, y hasta entonces os deseo unas muy felices lecturas.